Ali Tonali, estamos en la clase de Historia del Pensamiento Científico y vamos a ver esta primera clase que es la clase de positivismo con el grupo de la Anáhuac. Y entonces, el primero siempre será el primero y tengo aquí como primer lugar a Roger. Roger, ¿qué piensas tú de esta primera parte que escogimos de positivistas, en donde no son los únicos, pero sí algunos representantes como John Stuart Mill, como el buen Comte, Auguste Comte, y por supuesto, Henri Poincaré. Poincaré, bueno, ya nos dirá Jared Lassalle, que habla francés perfecto, como se pronuncia Jean Carré. Care, Care. Pero tú dinos, Roge, ¿qué opinas de este asunto del positivismo? ¿Qué fue lo que te dejó a ti este pensamiento positivista, este cambio al siglo XIX, el siglo de las luces, el siglo del pensamiento científico? Pues se venía siguiendo una idea muy de la mano de la escolástica, ¿no? En donde pues todo lo que ya estaba dicho era lo que se tenía que seguir. Y bien, los positivistas de este siglo vinieron a hacer el parteaguas en donde veíamos que ya daban por hecho que algunas cosas no necesariamente las teníamos que comprender, pero las que sí estaban en nuestro camino, pues tendríamos que empezar a llegar a conclusiones a partir de ellas. Para mí, leer a Stuart Mill, pues, bueno, la parte que leí, pues me dio mucha luz hacia lo que ahora hacemos, ¿no? Con el modelo arquitectónico, por ejemplo. Entonces, a mí me gustó mucho, me agrada mucho las ideas que trajo Stuart Mill, también Comte, aunque a veces se volaba un poquito, pero muy grato leerlo. A mí, ¿sabes qué me encantó, por ejemplo, de esta parte del pensamiento positivista, de esta primera parte, Nancy, de esta primera parte del siglo? Es decir, que lo que se decía se tenía que comprobar utilizando el método científico. Y probablemente utilizando el método científico o quizás utilizando la poca experimentación que se tenía, o quizás decir, no hables si no te consta prácticamente, Nancy. ¿Tú qué piensas de este asunto positivista pleno siglo XIX? Pues creo que ha sido el reflejo de la evolución de todo el pensamiento, ¿no? Primero se empieza con el racionalismo, luego viene el empirismo, viene Kant a ser como un punto medio aquí. Y creo que el positivismo es como refinar ya todos esos años de evolución del pensamiento. Me gusta que dicen, como en palabras simples, no vamos a dejar afuera todo lo que es subjetivo y vámonos a los hechos. Entonces, es empezar a escribir los hechos, es empezar a decir esto es tangible, esto lo puedo comprobar, esto creo que es donde empieza, yo así lo imagino, no sé, pero creo que es donde empieza esta parte de que tienen que ser reproducibles los estudios, ¿no? De que tenemos si yo lo vi aquí, lo puedo ver en otra, ¿no? De hecho, hay ahí una parte donde dice, si yo puedo verlo en una pequeña población, en una población similar, en un grupo similar, yo puedo observar el mismo fenómeno y de ahí partir a la generalización. Entonces a mí me parece que es el refinamiento de todo el pensamiento. Y a mí me parece que este es algo de lo que hacemos hoy en día, ¿no? De lo mucho que hacemos hoy en día tiene que ver con estas actitudes positivistas, Fabián. O sea, ya somos positivistas completamente, sin caer en el aspecto comercial de la medicina basada en evidencia, ¿no, Fabián? Sí, yo no sé si diría que refinamos el pensamiento, me llama mucho la atención, la verdad es que tengo muy poquita perspectiva de todo el pensamiento científico, digo, mi propia limitación, pero viendo las clases pasadas, ahorita cómo es que se va refinando esta idea y la pelea entre el mundo de las ideas, ¿no? El mundo del empirismo, ¿no? De la evidencia. Aquí más bien pareciera que ponen fuertemente en este momento los pensadores científicos el cómo vamos a hacer ciencia a través de lo comprobable, ¿no? De lo que es medible, objetivo, medible y experimentable y comprobable. Y no sé qué tanto eso sea como que la solución o la panacea, porque ya se había reconocido un milenio antes que lo comprobable no siempre va a ser lo que nos va a poder realmente llevar a la verdad siempre, porque va a haber cosas que no vamos a poder comprobar. Pero es muy interesante que toma mucha fuerza
y lo que tiene ahorita los autores que vienen es que lo intentan de inmiscuir en la sociedad, no solo en el pensamiento de los científicos de mayor nivel, sino que eso se refleje en la sociedad y en la aplicación en la sociedad, y es algo que creo que sí se logra permear, sobre todo con Comte, ¿no? Que hay luego gobiernos que lo escuchan mucho, incluso de Stuart Mill, que incluso lo parafrasean después en los discursos políticos, tratando de imponer un poquito de autoridad a los discursos sociales. Totalmente, totalmente, o sea, pero cómo el asunto es empezar a socializar el pensamiento científico, ¿no? Entonces, socializas el pensamiento científico, que quiere decir que el mismo John Stuart Mill piensa en aspectos éticos, en llegar a estos aspectos utilitaristas, en donde debemos de hacer lo mejor para las más personas. Entonces, este pensamiento de hacer lo mejor para las más personas quiere decir que debemos de pensar en todos. O sea, queremos decir que no todos van a tener este pensamiento académico donde la academia solamente se da con unos y otros, sino que deberíamos de pensar en la baraja más grande, ¿no? En todos los aspectos científicos. Entonces, este es el punto de John Stuart Mill, de Comte y de Henri Poincaré, ¿no? Pero empecemos con John Stuart Mill, con el chismecito, Lau, ¿no? A mí me encanta el chisme, entonces empecemos con un poquito con esta parte de la hermenéutica, de dónde sale, quién es este señor, qué pasa, porque nos ayuda a ver, a ponernos en sus zapatos, Lau. ¿Qué leíste al respecto? ¿Qué A mí viste? también me gusta mucho el chismecito. Entonces, bueno, George Stuart Mill nació en Londres el 20 de mayo de 1806. Por lo que leí, tuvo una educación como muy estricta. Al parecer, pues fue un niño que desde pequeño lo pusieron a estudiar cosas muy complejas, y menciona que, bueno, su papá hizo un experimento con la educación de él, donde a los 3 años le empezó a enseñar griego, ¿no? Y al latín a los 8, y luego aprendió hebreo, otros idiomas, aprendió otras teorías, y lo que pues lo llevó a tener una educación bastante pues estricta, que menciona que no se divertía mucho como un niño que era, ¿no? Pero bueno, eso le permitió también tener un pensamiento muy avanzado desde muy corta edad, ¿no? Entonces, ya siendo más grande, pues se quiere revelar ante estas ideas, ¿no? Y a los 14 años, pues ya empieza a desarrollar sus teorías y sus filosofías. Sí, este es algo, estimado Daniel Cale, que hacemos hoy en día, ¿no? Esta educación que se le da a John Stuart Mill, ahora, parece entonces, parecía muy difícil, pero ahora es muy común, ¿no? Los niños entran a primary pre-first, y ya saben inglés prácticamente, o en los primeros años están con este pensamiento de aprender varios idiomas, terminan aprendiendo 3 idiomas: alemán, español, francés, y eso abre la mente de las personas, ¿no? Entonces, esta educación hoy en día, Daniel, no parece tan mala, pero ¿qué te pareció para John Stuart Mill en el contexto del nuevo pensamiento que está haciendo? Pues siento que no le encantó tanto, o sea, él creía que era algo utilitarista y decidió apartarse de esas ideas. Y después prefirió irse tal vez un poquito más hacia el apoyo de la sociedad, ¿no? Apoyó también ciertas ideas feministas, y sobre todo el uso de la ciencia para mejorar a la sociedad. Totalmente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese chisme que estamos haciendo aquí, en donde lo educaron muy fuertemente de chico, hizo que abriera los ojos hacia la ética, y entonces esto nos quiere decir que a veces, híjole, ese sufrimiento nos lleva a este asunto, ¿no? Entonces, Alonso Medina, por favor. Gracias. Yo creo que también es importante ahorita que están comentando el tema del utilitarismo y la forma en la que fue educado él, que ya venía como de una escuela importante, que su papá ya era un filósofo, no muy famoso, pero que ya era filósofo, que ya era historiador, que ya se dedicaba a la política. Entonces, pues obviamente tuvo
este tipo de educación porque pues ya venía con esa parte del papá. Yo creo que eso es muy importante. Y ahorita comentaban que también estuvo como inmiscuido un poco en temas de feminismo. También creo que es importante porque se casó con una feminista que para su época fue súper revolucionadora. Entonces, como que sí siento que tuvo parte ahorita lo que estaban comentando, que dejó un poco el utilitarismo y se enfocó algo más en la ética y en temas éticos. Sí, pero por ejemplo, si lo vemos en el caso de que él fue como, no sé si el más importante, pero muy importante en el ámbito de la economía clásica y del estudio como de ciencias muy exactas. Siento que eso también le ayudó mucho en desarrollarse como persona, ¿no? Que se casó con una feminista, que su papá ya venía como con temas filosóficos y políticos, como de los que él era, que creo que era liberal él, y que para esa época era como muy exótico. Entonces creo que eso es importante, ¿no? Totalmente, totalmente. Por eso aquí queremos hablar de la historia, ¿no? Queremos hablar de un poco del chisme, pero de qué era lo que estaba pasando. En ese entonces, aquí le voy a dar la palabra a Leslie Mejía. O sea, Leslie, aquí lo que decíamos es que en ese entonces no consideraban a las mujeres como personas pensantes. Así como, entonces, las leyes no le daban el voto. Y lo que dice John Stuart Mill es, por favor, hagamos una reflexión, veamos cuál es la evidencia científica para poder decir y veamos cómo no hay diferencias entre mujeres y hombres. Comte trabajó mucho esa parte de la diferencia de mujeres y hombres y hay un chiste grandioso de Comte que dice que cuando estaban en una discusión en donde se veía que no había diferencias entre las mujeres y los hombres, en inteligencia o en actitudes físicas, él al final gritó, vive la différence, ¿no? Que viva la diferencia, porque en esa diferencia es donde verdaderamente, es donde verdaderamente vemos a algunos que nos brinda esta esperanza. Y entonces Leslie Mejía, que en este pensamiento, ¿qué es lo que pasa en ese momento en donde los abogados no le daban el voto a las mujeres? ¿Qué piensas al respecto de estos abogados de 1700? Que eran brillantes, como tú dices, pero y se fijaban en que la sociedad no quería brindar ese voto y ahora cambia mucho en los aspectos liberales. ¿Qué es lo que te llega o qué te dice de ese punto del feminismo? Pues bueno, efectivamente, aquí lo que ayudó fue la educación que tuvo Stuart Mill, que sí fue muy dogmática, pero precisamente eso le permitió más adelante desarrollar su teoría que los dogmas o todo el conocimiento a priori no necesariamente tiene que ser cierto y por eso se tiene que implementar el método científico para comprobarlo. Y pues sí es uno de los grandes precursores del cambio a favor de las mujeres, porque recordemos que la historia siempre ha sido contada desde el punto de vista del hombre ciudadano blanco europeo. Entonces, desde los derechos humanos, antes no eran derechos humanos, eran derechos de los ciudadanos y se acotaba solamente a hombre blanco europeo y efectivamente las mujeres eran dejadas a un lado. Pues sí, es uno de los grandes precursores. Desafortunadamente el positivismo no genera el cambio como tal, pero sí marca las pautas para una apertura a la entrada a la mujer a la toma de decisiones. Buenísimo, Leslie, buenísimo. Entonces, aquí está la foto del sentado, la mujer atrás, ¿no? Y bueno, Ángel Chávez Ramos, adelante. Sí, bueno, por ejemplo, Emil lo que tenía era, manejaba esos conceptos, bueno, mencionaban tres conceptos, uno que es el concepto de libertad, otro que era el principio del daño y la libertad de expresión. Emil era, o estaba a favor de que el individuo debería de ser libre de hacer lo que desee, pero, o a menos que causara algún daño a otras personas, ¿no? O sea, tenía que ser libre de hacer sus facultades, de pensar, de actuar y demás. Y también, de cierta forma, ahorita con lo que mencionaba también Leslie, bueno, que en una parte, pues el gobierno tenía que interferir
cuando pues esas personas o algunas personas hacían daño a otras, obviamente protegiendo a toda esta sociedad o a la sociedad, ¿no? Entonces, ahí con el principio también del daño, pues, se decía que, bueno, eh, ver cómo hacer un ejercicio legítimo del individuo, o sea, obviamente sobre las leyes que había, que tuvieran buenos argumentos y obviamente con lo que mencionaba del voto de la mujer, bueno, que tuviera una libre expresión, que Buenísimo. pudiera expresar sus ideas también y no solamente hacerlo de un solo lado, que es en este caso el hombre. Buenísimo, claro. Efraín Camarín. Sí, doctor, pues aquí justamente un poquito continuando con la idea de Ángel, el hecho de la libertad y de intentar pues decir que todos los hombres, mujeres somos libres para elegir. Digo, también enlazándolo un poquito con el chisme, pues sabemos que Mill, o lo que leí en el libro que nos proporcionó, es que se estuvo toda la vida enamorado de una mujer que estaba casada, ¿no? Entonces, él esperó hasta que, creo que no si no me equivoco, se quedó viuda o se separó has- para poderse juntar o casar nuevamente o reunirse con su amada que todo el tiempo estuvo pues comprometida, ¿no? Entonces ahí justamente entra la idea de las mujeres pueden elegir. De hecho, yo lo llamaría como el padre del feminismo, ¿no? Porque es de ahí donde se rompe la idea del hombre y como persona de importancia y le da la importancia a la elección de hombre-mujer. Digo, y también otra parte respecto al pensamiento de Mill, pues lo que me llama la atención es que se cambia completamente del empirismo al método inferencial, ¿no? Al intuicionismo, donde vamos de lo general a lo particular, que creo que también es algo bien importante y que es un parteaguas que hasta la actualidad, digo, lo seguimos en algunos casos, pues, practicando. Buenísimo, sí, 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 yo creo que aquí deja mucho que ver. Yaret, podríamos avanzar en la siguiente diapo, si tu comentario pudiera ir dirigido a este sistema, el System of Logic, Yaret, que ya empieza a hablar, ¿no? O sea, esto que platicábamos inicialmente fuera de cámaras, en donde la planeación social de las actividades debería estar basada en este conocimiento científico. Sí, justo, pues finalmente todo este pensamiento de Mill pues es como desencadenante de lo posterior que pasó en Francia, que aunque era lejano donde nació Mill, que fue en Inglaterra, pues todo el régimen del terror y todas las situaciones donde mucho del pensamiento de libertad fue reprimido, incluyendo pues pensadores como Olympe de Gouges, entre otros, lo que sucede es que pues empieza con este sistema de lógica, donde hace este planteamiento de que la planeación social pues tiene que basarse inmediatamente del conocimiento científico y no de las costumbres, como por ejemplo, pues este pensamiento que levantó la Revolución Francesa de el rey está impuesto por Dios y oye, no puede ser así, no puede ser por una costumbre que tiene centenares, no puede ser por algo a priori, sino que tiene que tener el pensamiento científico desde la posición de un nuevo gobernante hasta una nueva situación social basada pues en la ciencia, con un conocimiento a posteriori, que es finalmente lo que despierta el pensamiento de Mill en este sistema de lógica y que pues es desencadenado por todas las situaciones del panorama internacional. Bravo, bravo, Yared. Muy buen punto. Carlos Boiso, Mill propone el razonamiento que pretende pasar de lo general a lo particular. Que también, que hace ratito nos decía, y estábamos explotando en la mente diciendo, empieza este pensamiento que ya es muy de la mano a lo que tenemos hoy en día, a lo que rige nuestros hospitales, ¿no? A lo que pasa en nuestros hospitales es agarrar artículos para resolver preguntas particulares. Carlos. Bueno, realmente yo creo que la obra culmen que da pie al sistema moral del utilitarismo que propone Mill es justo este libro del sistema de la lógica, ¿no? Donde pues, sus 5 principios básicos son los que nos rigen, cómo es que no podemos partir justamente de lo general a lo particular. Sin embargo, si hay algo que adolece justo el sistema de la lógica y también el positivismo como crítica en general, es este cientificismo excesivo de las condiciones sociales, o sea, si bien nosotros somos científicos y eso nadie no lo va a quitar, también somos seres humanos y los seres humanos no tenemos
solamente una esfera científica, ¿no? No todo es cuantificable ni todo es medible. Por ejemplo, el terreno de la ética, ¿no? Y ese es el principal punto que yo me gustaría poner sobre la mesa en cuanto al sistema de la lógica de Mill. Él propone que no se puede pasar de lo general a lo particular, precisamente porque dice que lo general al final del día son silogismos que no pueden sustentarse sobre su propio eje, cuando en realidad lo general es parte de lo que rige en la vida en general. Y si nosotros no pensáramos en términos generales, realmente lo particular se diluiría en el efecto masivo. Así que no podemos como tener ese mismo pecado de pensar que solamente lo cuantificable y lo medible a través de la ciencia debería ser lo que verdaderamente se estudia. Entonces, yo creo que a lo largo de esta presentación veremos que ese positivismo se vuelve de hecho tan excesivo que hasta ha llevado a gente al manicomio, literalmente, y que el sistema de Mill, pues si bien es el parteaguas que nos da ese punto de partida para analizarlo con estos fractales, realmente el positivismo debe ser tomado en cuenta también que tiene el riesgo de cientificar, no sé, volver muy cuantificable todo, ¿no? Y en este canon 1, si quiere, para terminar el comentario, que dice que si dos circunstancias se presentan en común, es la causa del efecto mencionado, pero pues, nuevamente este mismo argumento adolece de la generalidad de si yo veo solamente dos causas, una puede ser en particular, pero ¿dónde queda el azar? ¿No? ¿Dónde queda esa probabilidad extra de lo que hemos visto, sobre todo a lo largo de estas clases de la maestría, ¿no? Sí, claro, claro. ¿Dónde queda el diagnóstico diferencial, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver cuando empecemos a platicar de Popper? Cuando empecemos a platicar de Karl Popper, vamos a ver cómo este canon 1, que tendría este ejemplo que pusieron ustedes, no tendría este aspecto médico donde nosotros decimos tenemos esta probabilidad de dar con el diagnóstico, porque los otros sujetos han tenido el mismo germen. Por ejemplo, en el caso de COVID, uno dice, pues toda la familia tiene COVID porque ya salió un caso positivo, pero puede ser que alguno de los casos no sea COVID y yo tenga que utilizar ese diagnóstico diferencial. José Fabián, cuéntanos este ejemplo que tiene, está aquí este ejemplo de la brucelosis, no sé si tú tengas otro ejemplo o quieras seguir este ejemplo de la brucelosis y el canon número 1 de John Stuart Mills. Sí sigo el de la brucelosis porque de hecho van relacionados los otros ejemplos. Aquí se pone el ejemplo de que dos familias no están relacionadas, dos familias no relacionadas, que no tienen ellos convivencia, se enferman, ¿no?, de brucelosis, y una comió en una reunión, otra en el campo, pero ambas lo que sí tienen en relación, en este caso es el factor común, es que ambas comieron queso fresco sin higienizar, procedentes del mismo sitio, y entonces la deducción es que los quesos son la causa común de la infección por brucelosis, ¿no? Que sería como que el ejemplo del primer pues, concepto. ¿Quiere que Genial. Y entonces, y esto lo usamos muy común en la clínica, ¿no? Este es un pensamiento, este canon número 1 lo usamos en la clínica, ¿no? O sea, esta es de las cosas que más utilizamos en este pensamiento de poder utilizar la Gestalt, que es unir dos ideas una con otra, cuando a veces tendríamos que decir que el pensamiento clínico requiere muchas otras cosas más, ¿no? Pero Irina, cuéntanos qué onda con el canon número 2, el método de las diferencias. O sea, ya fue este método el canon número 1, pero ahora veamos el método de diferencia. Irina. Pues en este método, o sea, combinan las dos que ya vimos y pues ahí aplican más como la observación. O sea, bueno, aquí él dice, si una situación en que ocurre el fenómeno de investigación y otra situación en que no ocurre se parecen todo excepto en una circunstancia que solo se presenta en la primera situación, entonces esta circunstancia, que es la única diferencia entre esas dos situaciones, es el efecto, la causa o una parte indispensable. Entonces, pues es como una combinación de las, o sea, como ya decía, de las pasadas, y pues obviamente es más que la observación de estas mismas. Ok, y entonces, y el ejemplo que pone Anita Valenzuela. Es parecido. Perdón, sí. Adiós. El ejemplo, todo esto que está diciendo Irina,
¿no? Del segundo canon, ahora vamos a ejemplificarlo en la práctica clínica habitual, ¿no? Entonces aquí está otra vez el ejemplo de la brucelosis. No sé si tú quieres utilizar algún otro ejemplo porque tú eres oncóloga, entonces los oncólogos ya sabes que son raritos. Entonces, Anita, ¿quieres este mismo ejemplo o quieres otro? Ana a la una, Ana a las dos. Perdón, es que se está yendo mi señal. No te preocupes, no tienes por qué disculparte, Anita. Perdón, otra vez. Discúlpenme, ya me moví. Sí, estábamos platicando sobre los ejemplos del canon número 2 de Joan Stuart Mill, era lo que había platicado hace ratito Irina, y entonces estábamos siguiendo el canon con ejemplos de brucelosis. ¿Quieres seguir este ejemplo o tienes otro ejemplo o pasas por el momento? No, sí, está bien. Vi que todos eran relacionados con la brucelosis. Aquí para ejemplificar el método de diferencia dan este ejemplo que son dos familias, que una sí consumió el queso fresco higienizado y la otra no lo consumió y pues obviamente solamente el que lo consumió se enfermó. Perdón, ¿sí se escucha? Totalmente, sí, perfectamente. Ok. Y bueno, la conclusión que hace referencia al método de diferencia es que pues el que tiene la, ¿cómo lo puedo decir? El que estuvo expuesto es el que tiene la consecuencia o en este caso el método de diferencia. Efraín. Digo, aquí también podríamos meter otro ejemplo en oncología, ya ve que somos medio raritos, dice usted. El cáncer de pulmón. Hablan por ejemplo. Hablan de sobrevivir en lugar de supervivencia, ¿no? No, el La término sobrevida correcto es de los individuos. supervivencia, doctor. No sé quién diga sobrevivir. Pero Carlos Boyso dice también hay que pensar en el más allá. Entonces, por ejemplo, un oncólogo está pensando que su paciente va a ir al más allá, va a sobrevivir, le va a sobrevivir. Entonces, no, está para bonito nada, eso. doctor. Es una mala traducción del survivor, pero es supervivencia. Bueno, en el ejemplo es cáncer de pulmón, ¿no? Una persona tiene cáncer de pulmón, otra persona no tiene cáncer de pulmón. ¿Qué le faltó a la que no tiene? O que sí tiene la primera para tener cáncer de pulmón, ¿no? Y aquí sabemos que el factor, a lo mejor no, el que no tiene, pues no fumó. El que sí tiene, fumó como chacuaco, diría mi abuelito. Entonces, pues probablemente ese sea el método de diferencias, ¿no? Y así podríamos irnos con otras enfermedades oncológicas. Sí, y aquí vemos que esto nos queda muy guango, queda extraordinariamente guango porque ahora ya conocemos que hay factores genéticos, predisponentes, que no sé qué, no sé cuánto, y que este simple canon sí nos ayuda al pensamiento, sí nos ayuda a crear hipótesis, pero al final del día podría no ser suficiente para poder probar muchas de las cosas que hacemos. Ángel, por favor. Ángel Chávez. Sí, gracias. Y creo que este tipo de canon lo utiliza mucho el método científico con los grupos experimentales. Siempre lo utiliza, por ejemplo, un grupo experimental y otro grupo de control, al cual a uno o al grupo experimental así que le propone o le pone los medicamentos o le da eso, y al otro le da un placebo y el cual ahí ve la diferencia. Creo que esto lo vemos muy comúnmente en el método científico. Sí, estoy completamente de acuerdo, pero yo creo que ahorita lo utilizamos solamente para la creación de hipótesis. O sea, solamente para la creación de hipótesis, no tanto para la resolución de un problema o no tanto para la generación de conclusión de un problema, ¿no? Entonces, pero sí me parece que es muy interesante. Oye, ya no nos falta Dulce Gutiérrez y acabamos la primera ronda. Dulce, ¿y podrías echarte tú la lectura de Canon 3, el método combinado? Si quieres leerlo o quieres decirnos qué entendiste tú de este método combinado. Coincidencia, diferencia, either, neither, como decía la canción. Ok, el canon 3, que es justo el método combinado, habla de que si dos o más ejemplos en los que el fenómeno ocurre muestran una sola circunstancia en común, mientras que dos o más situaciones en las que el fenómeno no ocurre solo comparten la ausencia de la circunstancia mencionada, entonces tal circunstancia, la única en que difieren los ejemplos mencionados, es el efecto, la causa
o una parte indispensable de la causa del fenómeno estudiado. Ay, Que está la- complejo, ¿no? Está medio rebuscadón, ¿no? ¿Cuál pues sería no, el ejemplo? ah, Ujú. bueno, aquí ponen un ejemplo de que Ana desarrolló un sarpullido grave e inusual. Los Por eso médicos no le tiene la dijeron, cámara prendida. Es Ana Karen Valenzuela, no prendió la cámara porque tiene este sarpullido grave e inusual. Ajá. No es cierto. los Bueno, médicos no le prende. dijeron que eliminar alimentos como carne de aves, carne de res y lácteos. Desapareció el sarpullido. Los médicos recomiendan empezar a comer carne de aves y luego carne de res. No aparece el sarpullido de nuevo, reanuda el consumo de lácteos y reaparece el sarpullido. Los médicos concluyeron que el sarpullido de Ana lo producía el consumo de productos lácteos. Buenísimo. ¿Lo usamos en la clínica? ¿Usamos en la clínica este tipo de pensamiento científico? Sí, 100%. La mayoría de las veces lo que hacemos es observar si hay alguna variable que desencadene un efecto y que esté ausente en otros grupos que no tienen ese efecto. Entonces, bueno, vean ustedes cómo son estos aportes científicos que nos van a ayudar a comprender qué es lo que hacemos en la práctica clínica, ¿no? Esta parte que hacemos en la práctica clínica de ir haciendo diagnósticos de eliminación, muchas veces ocurren y nos ayudan a llevar a todo eso, ¿no? Y entonces todavía tenemos un canon número 4 y regresamos al punto inicial, empezamos donde empezamos, que es con Roge. Roge, canon número 4. El canon número 4 fue el de los residuos. Mill dice que cuando se resta o se sustrae a cualquier fenómeno la parte que por inducciones previas, se sabe que es el efecto cierto de ciertos antecedentes, el residuo del fenómeno es el efecto de los antecedentes restantes. Muy bien. Entonces, Roge, cuéntanos este ejemplo. Aquí otra vez regresamos a la brucelosis. ¿Puedes ocupar este ejemplo o puedes ocupar uno de enfermería, Roge? ¿Qué Vamos prefieres? con el de la brucelosis. Tenemos a brucelosis humana y qué no la causa. No es frecuente en personas que no están en contacto directo con el ganado. No es frecuente en personas que no consumen leche fresca o productos lácteos contaminados y se puede presentar en vegetales contaminados por el agua contaminada. Ay, no me quedó tan claro el ejemplo, Yaret. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo ves este ejemplo, Yaret? Pues yo creo que este canon tiene muchísimo que ver con el tema de, por ejemplo, actualmente en el mundo de la medicina de las enfermedades crónicas, donde, por ejemplo, diabetes, no por una causa X, no porque la persona haya consumido 40 años carbohidratos indiscriminadamente, le tiene que dar diabetes. Hay miles de personas que comen y comen y comen y no les pasa nada, sino es la suma de muchísimos antecedentes que pueden concluir finalmente en ese efecto. Y pues justo este canon pues tiene mucho que ver con estas patologías que pues son multietiológicas, que tienen muchísimas, que tienen que ser la combinación de muchísimos, por ejemplo, en genética de los dobles y triples hit para poder aparecer. Sí, y de hecho, este canon en específico es el canon que tiene que ver con modelos multivariados, pero tuvimos que esperar cerca de un siglo para que el hijo de Carl Pearson, Egon Pearson, empezara a trabajar con estos modelajes para poder hacer los modelos de estos residuales y poder hacer el análisis matemático. Y tuvimos que esperar prácticamente 150 años para poder hacerlo en computadoras, y bueno, pues ahora ya se pueden hacer hasta en celulares, pero este pensamiento es el que nos rige para hacer estos modelos multivariados, ¿no? Y buenísimo. Nancy, el canon número 5 de Pacbell, no, canon número 5 de John Stuart Mills. Sí, canon 5, método de las variaciones concomitantes. Cuando un fenómeno varía de alguna manera particular, es causa o efecto de otro fenómeno que varía de la misma manera o de otra manera, pero concomitante. Y nos dice A, B y C ocurre junto con X, Y y Z. Entonces, A más menos BC resulta en X más menos YZ. Por tanto, A y X están causalmente conectados. Y tenemos un ejemplo igual
el aumento de la probabilidad es igual de brucelosis, ¿no? Entonces dice, el aumento de probabilidad que un ganadero contraiga la brucelosis está en relación con el grado de infección de la cabaña ganadera de la explotación. Entonces yo creo que al inicio se comentaba que los canon dejaban un poco fuera todas estas variables, ¿no?, que podían intervenir. Pero la verdad es que desde mi punto de vista empieza con algo muy simple, ¿no?, como con algo muy concreto. Está o no está, esta es la causa. Pero a lo largo de los canon va haciéndolo cada vez más complejo, y entonces esto me hace pensar en toda la evolución que ha tenido la epidemiología cuando ya se habla de que las enfermedades pueden ser multicausales, ¿no? Y entonces ya hablamos de las causas, ¿no? De las causas necesarias y las causas, se me olvidó el otro nombre, pero no, que hay, justo creo que es lo que él quiere decir aquí. O sea, hay una causa, y lo dice en uno de los primeros cánones, donde dice, hay una causa que es como indispensable, ¿no? O sea, si esta no está, no se va a dar. Pero hay otras causas que van sumando poco a poco y que van ahí desarrollando la enfermedad, ¿no? Yo creo que él es lo que quería decir y que es un primer paso para toda esta parte multicausal. Claro, y aquí hay que pensar en el chisme. Apenas era el inicio del siglo XIX, ¿eh? Todavía Bradford Hill todavía no nacía, todavía era un angelito que estaba allí en el cielo, todavía los modelos multivariados, SPSS, la pelea de Ronald Fisher contra Egon Pearson, todavía no se daba. Estos eran los inicios, era el saque. Daniel Keila, adelante, por favor. A mí me costó un poquito de trabajo entender este canon, entonces tal vez intenté relacionarlo a uno de los criterios de causalidad de Bradford Hill, que es lo de la dosis respuesta, o sea, a mayor, o sea, que la causalidad se ve más evidenciada cuando a mayor dosis hay más efecto. Eso fue como más o menos. Qué bueno está. Pero yo creo que ese canon es el canon de las variables, de los métodos de de aquí. Perdón, este primer canon, de las coincidencias, en donde se van sumando los datos, en donde podríamos hablar de la dosis, del efecto de la dosis respuesta. Pero sí, yo creo que nos dejó mucho, o sea, ayuda mucho a ahondar a estos nuevos pensadores, a todo lo que conocemos hoy en día, ¿no? A este mundo del mundo multivariado donde se incrementan las probabilidades de que ocurran las cosas. Pero pasemos ya con este señor francés de Montpellier en Francia, Auguste Comte. Perdón. Lau, ¿quieres platicarnos el chisme? Sí, él nació en Francia, ¿no?, en una familia pues muy católica y defensora de la monarquía, y pues él, pues muy rebelde, ya después dijo que no creía ni en Dios ni en el rey, ¿no? Entonces, a los 26 años escribió École Polytechnique, ¿no? Que era conocida por su cercanía de médicos de la ciudad para educar ingenieros militares, y tuvo estudios en matemáticas, en astronomía. En 1817 se hizo secretario de Saint-Simon, y ya después pues se pelearon ahí. Desarrolló su teoría general dicrónica y heurística de la ley de los 3 estados. Buenísimo, ¿no? Ya es un científico en el Politécnico, ya es un científico que habla de la negación de la negación de Dios, como John Stuart Mill también es agnóstico, y entonces vemos todo el mundo. Pero ¿cuál creen ustedes, cuál crees tú, Jared, que haya sido perdón, José Fabián, ¿cuál crees tú que hayan sido sus aportes más importantes? Ve esta diapositiva. Con esta diapositiva, la verdad es que tiene un montón de aportaciones. Uno de los más interesantes, no solo sin dejarlo la parte del pensamiento, sino de que este pensamiento tenía que trasladarse a la población y a la sociedad. Y él decía que este principio que ponen acá, ¿no?, principio de amor, orden
y parte del progreso se tenía que implementar y era muy partidario de que el gobierno fuera el que implementara este orden para lograr el progreso. Era la única manera, ¿no? Ya después alguien les va quitando otras cosas, pero para él todo este conocimiento positivo, por decirlo así, por datos objetivos y medibles, se tenía que trasladar en la sociedad y la única manera de lograr ese progreso era mediante el orden que tenía que implementar el gobierno. Entonces, eso fue en sus principios, ¿no? Que necesitaba tener este tipo de, que intentó implementar esta idea y ya después empezó a tener ideas un poquito más, pues raras, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Incluso hizo una religión con base en este pensamiento, por decirlo así finalmente. Digo, tiene 3 momentos, describe 3 momentos de la historia del pensamiento del hombre, pero este pensamiento que le volvió una religión, teniendo como Dios él mismo, o como su deidad él mismo, y como pastores a todos los precursores del pensamiento positivista, ¿no? Newton, Leeuwenhoek, ¿no? El mismo Kant, ¿no? Y obviamente lo llevó a que incluso pues, lo encarcelaran por estas ideas que además eran peligrosas para el orden social. Entonces, creo que reconocen, o se reconoce, yo no diría eso, se reconoce como Comte como uno de los máximos expresores del positivismo y que le dio un impulso que todavía seguimos ahorita viendo, aunque no lo sepamos. Buenísimo. Irina Requene, ¿quieres seguir con el chismecito? ¿Quieres contarnos otra cosa? Ay, perdón, no podía actualizar mi Pues es que yo creo que Comte también tuvo como 2 etapas o sea, pues sí, 2 etapas en su vida, lo que fue como todo el preámbulo filosófico de la astronomía, y después por lo de la relación que, bueno, supongo que lo vamos a ver más adelante, cuando se enamora de Clotilde Debord, como que saca ya otra obra, o sea, bueno, no otra obra, sino que es como su otro periodo, y pues ya es como una filosofía positiva, pero más hacia el ámbito religioso, que era como totalmente lo opuesto a lo que él inició. O sea, si recordemos, él se creó en una familia que era sumamente católica y incluso como todos sus tratados al inicio eran más hacia la corriente filosófica y positivista, obviamente, pero ya, o sea, después de esta relación como que se fue un poco más hacia inclinarse a la religión. Buenísimo, sí. Yo creo que ese punto es muy interesante. ¿Cómo en el pensamiento positivista terminan siendo, negando a Dios y luego haciendo sus propios dioses, que a veces pasa en este mundo de la medicina. En el mundo de la medicina negamos la existencia de un Dios, de una divinidad, pero al final nos damos cuenta que las cosas pasan, a veces los pacientes mejoran o no mejoran gracias a algo que no conocemos, o tenemos otros dioses como las revistas científicas con factor de impacto alto, ¿no? Entonces, vamos cambiando de dioses. Nancy, por favor. Él me genera un poco de conflicto. Bueno, primero porque sí estaba muy intenso, ¿no? Eso de formar su propia iglesia estuvo muy raro. Aparte tenía ahí temas como muy psiquiátricos, ¿no? Pero me genera un poco de conflicto su pensamiento porque el Dios, por así decirlo, ¿no? El Dios que tenía para su iglesia era la humanidad. Entonces luego él hace un aporte donde le da nombre a la sociología y la quiere colocar como una ciencia y menciona como esta escala de prioridades, ¿no? Como esta lista de la prioridad de las ciencias, que lo retoman de hecho de Platón, ¿no? Y entonces dice, las matemáticas de menor a mayor importancia, las matemáticas están en el número 1, y la base de que las matemáticas estén en el número 1 es porque es un pensamiento humano. Justo dentro del positivismo se discute porque se dice, no, las matemáticas no se pueden comprobar, es un pensamiento humano. Entonces, por eso es como lo más básico y es muy general, se puede utilizar para muchas cosas. Y ya las va ordenando, ¿no? Poniendo como última y como más importante a la sociología. Entonces, se me hace un poco ahí, me hace un poco de conflicto porque pienso, ¿por qué en su religión, ¿no? Coloca como la principal deidad al pensamiento humano, siendo que ya después hace la lista de prioridades, ¿no? Y coloca la sociología, que eso me parece un aporte súper importante,
porque justo es donde se empieza a abrir como esta parte de, creo yo, que el positivismo deja de lado la subjetividad y él al colocar la sociología como, o quererla colocar como una ciencia, dice, bueno, hay cosas que no siempre se pueden medir, pero que están presentes. Está cerrado su micrófono, doctor. Está silenciado, doctor. Ay, les dije algo tan inteligente, pero ya se me olvidó, lo siento, pero bueno, Ana Karen Valenzuela, no lo oyeron, pero bueno, Ana Karenina, por Sí, favor. a mí este autor, como decía Nancy, me causó un poco de conflicto, o sea, como que al principio que lo estoy leyendo, como que empieza bien, este tema de la higiene mental me gustó, donde habla de la limpieza intelectual, de no mezclar el consumismo de la información que había en la prensa, todo esto, y después empieza a tener experiencias en su vida, o intento de suicidio, enamoramiento, cambio de matrimonio, y como todo, no sé si es esto, las cosas que ocurren durante su vida que hace que cambie totalmente la filosofía con la que él empezó. Sí, sí, otra vez, yo creo que estas experiencias de vida son las que hacen que sea tan importante entender esta parte del chisme, ¿no? Porque quizás toda esta vida locochona que tuvo, obviamente que tenía una depresión mayor que llevó al intento de suicidio, pues entonces, obviamente que va a repercutir en su representación final. Leslie, por favor. Leslie. Y bueno, también tenemos que tomar en cuenta que viene bastante influenciado por el tema de David Hume, que murió unos años antes de que él naciera, y toda su escuela de pensamiento relacionada con el empirismo y el racionalismo, pues lo marcó definitivamente. Además de que es contemporáneo de Stuart Mill, que nació unos años después de él, pero que efectivamente sus experiencias de vida lo llevaron a hacer grandes cambios en su pensamiento inicial y final. Por ejemplo, en el caso del derecho, Comte es uno de los más grandes positivistas, que establece la implementación total del método científico, y que si algo no es comprobable, pues no puede ser. Y una vez que se comprueba, es no una verdad absoluta, pero sí la verdad que se aplica en el momento. Y esa pues se tiene que plasmar en una ley, y es lo que más adelante influye totalmente en el pensamiento de Kant, que ahí sí él decía, la ley es la ley, y la ley es lo más sagrado y máximo, y no existe nada superior que pueda contradecirlo. Entonces, pues como ya mencionaron mis compañeros, todas sus experiencias de vida lo llevaron a tener este cambio de pensamiento y a tener la necesidad de conocer algo, pero para aceptarlo e implementarlo, tiene que comprobarlo él mismo. Buenísimo, buenísimo. Entonces, híjole, ¿cuántas cosas en realidad son una serie de pensadores que van muy de la mano, ¿no? Son ideas que se van pasando unos a los otros, ¿no? O sea, Comte, Hume, etcétera, etcétera, ¿no? Alonso Medina, no te había dado la palabra porque no te había apuntado. Ah, sí, ya te había dado la palabra. Sí, Alonso, adelante. Creo que se me hace súper interesante porque estaba escuchando aquí que como que es un filósofo o una persona que es compleja de entender, y creo que algo que me ayudó a mí a entenderlo es, porque suena muy loco, ¿no? Que alguien diga como, ahora voy a hacer aquí una religión y pues bueno, yo voy a ser el centro de la religión, pero si entiendes un poquito, por ejemplo, que la palabra del altruismo salió de él, o sea, él fue el inventor de la palabra altruismo, y que hasta ese momento no existía una definición para dar algo sin esperar a nada a cambio, ¿no? O sea, fue algo que a mí se me hizo revolucionador, y que en el término de crear su propia religión, él, no sé si lo entendí mal, pero no se pone a él mismo
como ídolo religioso, ¿no? Aunque sí hay un momento en la historia de él, porque también creo que sí se le fue la onda, que él se llamaba el Mesías de la sociología y así, pero creo que él se refiere a la idea más altruista de la religión, como que ayudar a la población, ayudar a las personas sin esperar nada a cambio y como que dejar como ese pensamiento que a él no le gustaba, el pensamiento religioso y sobrenatural y como un pensamiento más terrenal, ¿no? Como decir, ok, la religión se basa en el amar y en no dar nada a cambio, y ahí ya se me hace como que sí estaba loquito, como que sí se le fue la onda en algún momento, pero ya tenía mucho más sentido su discurso, ¿no? Sí, 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 totalmente, Alonso. Pero bueno, a ver, intentemos ahora aterrizarlo a nuestro ejemplo médico, ¿no? O sea, está muy padre oír el chisme, está muy bonito entender esta parte, Carlos, pero tenemos ahora que aterrizar a lo que nos truje, Checha. O sea, nosotros estamos leyendo un poco de filosofía y un poco de historia, pero para que nos permee a nosotros, para que permee nuestro pensamiento científico. ¿Sí? Entonces, Carlos, platícanos este ejemplo que pusieron en todo el equipo de todos nosotros. Bueno, este ejemplo está basado justo en las 3 etapas que propone Comte acerca del desarrollo de la sociedad, donde primero es un estado teológico, donde todo lo explicamos por dioses, después un estado metafísico, donde ocupamos la razón para identificar los problemas sociales, y posteriormente el estado positivista, donde realmente es la ciencia quien toma el control para resolver estos problemas. Ahora, el ejemplo que nosotros plasmamos aquí fue el estado teológico como tal, enunciando, por ejemplo, el huesero lo arregla todo, ¿no? Donde pues, antes no se tenía justo esa figura del médico del pueblo tal vez, o el médico de la ciudad, y pues todos acudían al huesero o al curandero, ¿no? Que realmente en algunas regiones de México pues seguimos teniendo los chamanes, ¿no? El clásico ejemplo. Posteriormente el estado metafísico se refiere pues ya al uso de la razón, donde pues aquí plasmamos nosotros poniendo a un médico, no solamente diagnosticando una fractura ahí por la inspección, sino pues corroborándolo a través de la razón con una radiografía, donde ya es una medida más estructurada de cómo hay que diagnosticar una fractura. Y posteriormente el estado positivista se refiere pues como tal al máximo exponente, en este caso para Comte, de la ciencia, y esto se refiere a que, bueno, no vamos a curar una fractura mediante el tratamiento de un huesero, sino que lo hacemos a través de una valoración integral donde el paciente puede requerir una cirugía o un tratamiento conservador. Buenísimo. Entonces, ya se acerca, esto ya es un acercamiento a lo que hacemos hoy en día, ¿no? Estamos acercándonos al pensamiento que haríamos en una facultad de medicina, haríamos a lo que empezamos a crear como tal, ¿no? Entonces, nos alejamos y nosotros quizás podríamos seguir esta religión de Comte, ¿no? Podríamos seguir esta religión en donde tengo que tener ese estado metafísico de una idea, de un pensamiento, de una sospecha diagnóstica, y después ir a corroborar con algún método, una resonancia magnética, un ultrasonido, pedirle a algún laboratorio, pedirle PCR para poder ver si tiene presente o ausente un virus, ¿no? Entonces, yo creo que esta circunstancia nos ayuda muchísimo, vamos muy de la mano. Pero Dulce nos quiere decir algo. Dulce, adelante. Gracias, doctor. A mí me gustaría decir que no es como que alguien tenga solo un estado metafísico o un estado teológico. Me parece más que es como una progresión. Entonces, que en cualquier idea, justo como usted lo menciona ahorita, puedes partir de una idea o de un estado teológico donde tú empiezas a deducir, a imaginar, y luego puedes pasar a un estado metafísico donde pues no vas a tener orden, no vas a saber pues exactamente qué buscar, y que finalmente vas a llegar a un estado científico o positivo. Pero me parece más que es como avanzar en el proceso de pensamiento. Buenísimo, buenísimo, de acuerdo. Y terminaríamos hoy con Henri Poincaré. Poincaré. Ángel Chávez Ramos, cuéntanos un poquito del chismecito de Henri. Henri. Bueno, pues él es bueno, lo conoce como un polímata porque él es matemático, es físico, científico,
teórico y también un filósofo de la ciencia. Él nació en Francia, estudió ingeniería en minas y matemáticas, tiene un doctorado en matemáticas por la Universidad de París en 1879. También fue profesor de matemáticas en la Universidad de Caen 6 meses después. Tuvo una mención honorífica del Gran Premio de Matemáticas en 1880. O sea, fue un gran, una gran carrera catedrático, ¿no? Profesor de la Universidad de París en 1881, con una titularidad de 5 años más tarde, miembro de la Academia de Ciencias en 1887, presidente de la Academia de Ciencias en París de 1906, también, ya como antecedentes de, pues fue primo o es primo de hermano de Raimundo Ponquier, que fue uno de los presidentes, primer ministro y presidente de la República Francesa. O sea, en una de esas también casi pues, comentando un poco de todo el chisme, pues casi lo reprobaban en uno de sus exámenes de matemáticas en el bachillerato. Claro, sí, sí, cierto. Sí, es cierto, en el chismito son estos niños que parecían, que son tan inteligentes que son capaces de responder, ¿cuánto es 2 más 2? Eso no lo puedo responder, ¿no? Buenísimo, sí, claro. Sí, sí. Y creo que es en general, no sé si también me estoy adelantando un poco. Chismecito, chismecito. Ya lo adelanté, también pues, tuvo una vida familiar pues tranquila, feliz, relajada. También una prodigiosa y le genera memoria, pero terrible para ser distraído, era muy, muy distraído, como lo mencionaba también con el antecedente de su examen de matemáticas. Y bueno, murió de 58 años repentinamente 6 días después de una intervención quirúrgica menor. No, pero a mí lo que me llamó la atención muchísimo, Ángel, es este pensador que casi todos los otros pensadores, incluido Carl Pearson, incluido Bertrand Russell, wow, estaban en este siglo donde le daban con todas las mujeres relaciones libres, tenían 2 esposas, 3, vive la liberté, ¿no? Y de repente encuentras a este señor que vive una vida familiar tranquila, feliz, está es muy sano, ¿no? De repente piensa uno que está muy sano para tener esta capacidad mental, genial. Pero ¿cuáles fueron sus contribuciones a la ciencia, estimado Roge? ¿Cuáles crees tú que sean estas verdaderas perlas que podríamos decir, Roge, de las contribuciones de la filosofía de la ciencia? Bueno, él se basó mucho en las tradiciones de sus predecesores, ¿no? Mach, sobre todo, fue parte fundamental. Y para Poincaré, el método científico se basa en la existencia de un orden general en el universo y es independiente del hombre y de su conocimiento. O sea, él también hablaba de esta parte que no podemos deducir a partir de lo que conocemos y tenemos que hacer uso de lo que sí está disponible. La certeza de la universalidad del conocimiento es inalcanzable, entonces también hablaba de eso. Y el descubrimiento son independientes de la selección de los científicos y de la selección probabilística y no carácter práctico de la moral. Justamente, él decía que los experimentos solo se refieren a las relaciones entre los cuerpos y no a las relaciones entre los cuerpos y el espacio, o entre 2 o más partes entre sí. Sí, a mí me encanta este primer individuo que habla de que el conocimiento es inalcanzable, que era lo que platicaba ahorita con Leslie, que ella decía, nosotros probemos todo alrededor de un hospital. Y dice, no es cierto. O sea, intentamos hacer nuestro mejor esfuerzo, pero no podemos llegar a esta universalidad del conocimiento, pero tampoco la universalidad de todas las acciones que podemos llevar a cabo en un consultorio o en un hospital. Laura García, cuéntanos. Sí. Justamente eso me llamó la atención porque creo que nos pasó en nuestros proyectos de investigación, ¿no? No podemos abarcar todo, no podemos observar todo simultáneamente, tenemos que enfocarnos en algo particular, específico, porque es muy difícil poder comprobar todo, no podemos observar y experimentar todo, que ese es el juego de palabras que hacen, ¿no? La observación y la experimentación. Entonces, esa es la cuestión de que debemos de, él dice que a criterio del científico es lo que elige que es más probable que pase, ¿no?
Y creo que hasta cierto punto todos ejercemos esa línea de pensamiento, ¿no? Tratamos de demostrar lo que es más probable que pase en diferentes escenarios con metodologías iguales. Y fíjate, Laura, que nosotros hemos hecho mucho hincapié en el estado basal, maniobra y desenlace, este pensamiento newtoniano inicial, en donde solamente queremos demostrar la acción de una sola línea de conocimiento que es la maniobra, y les decimos muchas veces, tengan mucho cuidado al déficit de atención del investigador, de este investigador que quiere conocer todo alrededor de un fenómeno, ¿no? Y nosotros queremos decir, seamos muy tranquilos, seamos muy pausados y vamos a hacer el conocimiento específico de una sola área, ¿no? Nancy, por favor. A mí me costó mucho entender a este pensador porque no, como que no encontraba el hilo de qué era lo que estaba exponiendo, pero encontré por ahí una clase de filosofía donde explicaban justo que había que hacer una diferencia entre las leyes de la naturaleza, que es justo este punto que mencionaba hace un rato usted. No, hay cosas que pasan y que en realidad no sabemos por qué están pasando y ya de repente decimos, se asume que es por esto, ¿no? Pero en realidad pues no sabemos por qué está pasando y son las leyes de la naturaleza, son los fenómenos, esas existen y son verdaderas. Y otra cosa son las leyes científicas, y las leyes científicas tienen como el objetivo de querer explicar, de querer traducir para nosotros humanos lo que las leyes de la naturaleza quieren decir. A veces alcanzan para explicarlo, a veces no. Entonces, creo que con esto se refiere, o esto es como lo que yo entendí en este punto de la certeza de la universalidad es inalcanzable. Y también habla de los convencionalismos, de cómo nosotros vamos llegando a como acuerdos, o eso es lo que yo entendí, ¿no? Que vamos llegando como acuerdos donde por un consenso se determina que aplica ciertas cosas, ¿no? O que esta enfermedad es causada por tal cosa, o que este es el tratamiento adecuado para tal enfermedad, y que muchas veces como no alcanzamos con las leyes científicas a explicar lo que está pasando, entonces terminamos haciendo los convencionalismos. Eso es lo que yo entendí, no sé si es correcto. Creo que se fue. Daniel, tú eres el host. ¿Qué hago? Dime si estoy correcta en lo que entendí o no. Ya regresó. Sí, estás correcto, por consenso estás correcto. Su micro, Doc, está apagado. Nancy se fue justo cuando estabas diciendo alrededor de cómo somos unos firmicutes, unos bacteroidetes pestilentes, no somos absolutamente nada, y Comte nos dice, no somos nada, el conocimiento es infinito, entre más conoces, entre más aprendes, más desconoces. Yo creo que esta aportación es increíble, increíble de este filósofo. Fabián. Sí, enlazado todavía con lo que dice Nancy, yo creo que sí hay quien ve en los pensamientos y en la forma de estructurar el conocimiento de este autor los vestigios de las teorías del caos, porque trata de explicar, ¿ya se habrá ido otra vez? No, sí, te escuchamos, ¿eh? Porque trata de explicar lo que después se entiende como los sistemas complejos, ¿no? Que con base en puros pensamientos lineales no podríamos abordar. Y entonces la teoría del caos trata de demostrar que hay varios sistemas alrededor de un solo problema que necesitamos entender antes de poder, ¿no?, a veces tratar de entenderlo. Entonces creo que es muy importante esto de que no hay manera de alcanzar todo el conocimiento. Y con la idea de este autor, de Poincaré, es que empiezan a desarrollar todo lo que es la matemática de la idea de las teorías del caos, que todavía está mucho más interesante. Buenísimo. Poincaré, no Poincaré. Poincaré sería, if you are American people, they say it's Poincaré. Poincaré. Ok, y wow, llegamos ya a este principio de las matemáticas, la ciencia, lo real, la ciencia física y los principios, ¿no?
leyes, convenciones, las cuales son verificables o no verificables, ¿no? Entonces, aquí ya empezamos con estos modelos más sofisticados y le podremos dar la palabra, si les parece bien, a Daniel Cale para que nos diga qué quiso decir con esta diapositiva. En su equipo, Bueno, en su trabajo de equipo. lo que creó bueno, lo que pensaba Poincaré es que, o sea, él fue el que creó este concepto de las convenciones o del convencionalismo, en el cual decía, pues, que sí hay ciencias exactas como la geometría o la matemática, y la ciencia se dedica más a estudiar la realidad. Y que con la creación de estos por ejemplo, axiomas geométricos, que no son verdades a priori ni hechos experimentales, son solo verdades disfrazadas o convenciones. Y a partir de esto, él decía que los principios de las leyes naturales eran convenciones, que las aceptábamos porque eran útiles para explicar o crear leyes de la física, que esas sí eran comprobables. Wow, nos acercamos más a este pensamiento científico que nos rige actualmente, ¿no? Y bueno, pues con esto, quedó muy bien la clase porque ya son las 11:25 y entonces quedó muy bien esta plática de esta charla de cosas científicas, ¿no? No sé si quisieran platicar un poquito más sobre qué les dejaron estos tres pensadores positivistas, al margen de lo que ya se dijo, si quisieran comentar algo más o quisieran comentar algo más de esta nueva forma que estamos dando clase, ¿no? En donde lo que a mí me gusta es que este pensamiento que es muy difícil de darle el golpe, para mí es muy difícil de darle el golpe, lo intentemos aterrizar a la práctica clínica. Carl Boyson. Muchas gracias, doctor. Bueno, yo creo que a mí algo que me deja muy importante el positivismo es que es una rama de cómo es que nuestro pensamiento ha ido evolucionando, donde al principio solamente con la pura evidencia empírica nos bastaba y que ahora pues no solo es así, sino que tienen que ser los efectos reproducibles. Y en ese mismo sentido, me gustaría cerrar mi comentario con una frase que justo mencionaba Poincaré, que decía: la ciencia son hechos, de la misma forma en que las casas están hechas de piedra, la ciencia está hecha de hechos, pero un montón de piedras no son una casa y un montón de hechos no es una ciencia, ¿no? Entonces, es como una invitación realmente a darnos cuenta de que no solamente lo que nosotros conformamos como parte de ciencia realmente es una ciencia, sino que tiene que estar inmiscuido un montón de factores para realmente considerar algo como ciencia. No se escucha, creo que está cerrado su micrófono, autor. Buenísimo, Carlos, buenísimo, me encantó lo de la casa. Muchísimas gracias. Dulce, nos queda un minuto para ti y un minuto para Alonso. Okay. Pedir la plática de hoy. Ok, ¿me escuchas? Ya. Nada más comentar que a mí me deja como la importancia del orden, de tener orden desde que empiezas una idea. Y otra cosa que también me gustó mucho cuando leí a Comte es que todo tiene que tener lógica, ¿no? Y que justo si no vas dentro de la lógica o lo que estás observando no es lógico, pues probablemente algo de lo que estás observando lo estás observando mal. Entonces, como verte al espejo y decir qué parte estoy sesgando yo por mi propia observación. Y esto me gusta porque me parece mucho que tiene que ver con el juicio clínico de los médicos. Sí, a mí también me encanta porque nosotros decimos que la medicina es una ciencia y entonces hay muchas personas que dicen, ay, no, cálmate, porque no es una ciencia exacta. Exacto. Y entonces aquí vemos que solo las matemáticas y la geografía son ciencias exactas.
y que después tenemos que utilizar muchas cosas dentro de este método científico difícil de hacer en el cara a cara en un paciente, ¿no? Y después tendríamos que hacer la diferencia entre un proyecto científico y la atención médica. Cuando tengo la atención médica, cuando estoy haciendo el juicio médico, ejerciendo el juicio médico en la clínica, lo que estoy haciendo es intentar interiorizar todo el conocimiento que tengo para vaciarlo frente a un paciente, que es distinto al método científico que hago en un ensayo clínico, ¿no? Pero como estas ideas van permeando, o esta clase lo que intenta hacer es permear estas ideas científicas para mejorar la calidad de atención de un paciente, mejorar la visión de cómo puedo llegarle a un paciente. Sí, exactamente. Yo también creo que eso es lo que me llevo yo. Te toca despedir la clase diciéndonos cuáles son los mensajes de esto que platicaba Carlos y que platicaba Dulce. Todo tuyo, Alonso. Termínalo. Se me hizo súper interesante esta clase y la forma en la que se llevó, y me quedo con un comentario. Alonso, ¿estás ahí? Carlos. Sí. No sé si no me escuchó. ¿Ah, sí? Sí, te escucho. Ok. Sí, te escuchas. Yo creo que se le fue el internet a Rodolfo. Pues bueno, pues, me quedo con el comentario que hizo Carlos en algún punto de la presentación, que sobre todo el pensamiento científico no tiene que desprestigiar o desvirtuar las cosas que no son tangibles, ¿no? Porque siento que últimamente en la sociedad, tal vez desde el siglo XV, está buscando cómo darle más validez al hecho científico y lo no tangible como que no es tan relevante, y sobre todo como en temas de la ética se tiene que tomar, creo que muy en cuenta, el factor moral, el factor ético, el factor humano, que tal vez no es cuantificable científicamente, pero que es muy relevante. Y creo que se ve en estas presentaciones la evolución de muchos pensadores. Y pues nada. Te vamos a aplaudir para cerrar. Alonso, ya para cerrar, ya te aplaudieron los comentarios finales. Me los perdí, pero bueno, si pudieras decir nada más el último comentario final y ya nos vamos. Ya vi que todos te aplaudieron. Que creo que el pensamiento científico ha tenido esa evolución, y que se me hizo muy importante lo que dijo Carlos, que no porque no sea cuantificable o que sea comprobable, lo no tangible tiene un valor muy alto, ¿no? El valor ético, el valor moral, el valor del humano, y que aunque no se pueda tal vez comprobar bajo ningún canon, bajo ninguna hipótesis, bajo ningún protocolo, nada, o un lineamiento filosófico en concreto, no se le tiene que desvirtuar, y es muy importante, y estos tres filósofos que estamos viendo llevan ese orden lógico, ¿no? Como de empezar los cánones muy exactos, hasta Comte, que ya empieza como a dar unas pistas de qué cosas que no se pueden cuantificar porque son muy importantes, que creo que eso hace como la esencia del ser humano en esta trayectoria filosófica, ¿no? Buenísimo. Viva Poincaré, que nos dice, aunque lo intentemos, no vamos a tener todas las respuestas. Nos vamos a esforzar, pero no tenemos todas las respuestas. Vamos despacio, vamos poco a poco, y no hay manera de tener estos sistemas perfectos de salud, ni sistemas perfectos de nada. Entonces, wow, me voy muy contento con la clase. Quiero decirles que estaba muy nervioso porque Marce tiene un conocimiento enciclopédico y me sentía que no iba a poder llenar los zapatos de Marce. No puedo llenar los zapatos de Marce, pero la verdad es que me sentí muy a gusto. Se me quitó un poco el estrés que tenía de platicar mucho de manera enciclopédica y tener este conocimiento un poquito más aterrizado, un poquito más platicado de qué es lo que nos deja, que yo creo que eso es lo importante. Lo importante es qué nos deja la lectura de estos filósofos, ¿no? ¿Qué es lo que nos aporta? Ya vimos que la verdad y la realidad nunca la vamos a alcanzar y que es cambiante, así es que solamente nos queda disfrutarlo, ¿no? Solo nos queda el disfrute del conocimiento científico. Y entonces, bueno, nos vemos para la próxima clase, se los mando, ya saben que para la próxima clase que toca ver a Karl Popper, y toca ver ay Dios. Thomas Kuhn. Thomas Kuhn, claro. ¿Cómo se me fue a olvidar? Pues nos toca ver a estos dos
grandes investigadores y bueno, espero que disfruten mucho el trabajo en equipo y que la discusión empiece en el trabajo en equipo para hacer estas diapositivas, esta presentación entre todos que nos lleve a discutir todos el mismo tema, ¿no? Bueno, pues muy agradecido, muchísimas gracias, lo disfruté muchísimo y pues ni modo de seguir trabajando, pues ahora buscar la papa, ¿no? ¿Qué se le va a hacer? ¿No? Gracias, doctor. Que Nos pase vemos. el primer paciente. Gracias, doctor. Ya. Dale, ni modo. Doctora. Gracias. Hasta luego. Bye.